Hola, buenas noches. Bueno, hoy somos los que somos. De nuevo, seguir instando a buscar personas que quieran sumarse al club de lectura, pero que haya un compromiso férreo con Ok. participar y seguir haciendo de la guerra a la gente que no lee. ¿Verdad? Ya esa tendencia de que ahora es mejor no leer, ver videos y cosas así, y no compartir el intercambio de información entre el uno con el otro, lo cual siempre es importante poder aflorarlo. Hoy hablaremos sobre un libro un poco controversial que es Lolita. Bastante. A ver, controversial por la temática, pero no nos gusta hablar de esas temáticas, ¿no? Mm. Antes de ello, tengo dos opciones literarias: Saramago, El hombre duplicado, o John Boyne, Todas las piezas rotas. La continuación del libro El niño en la pijama de rayas. Eh, a mí me encantaría que leyéramos a John Boyne. Es un libro interesante, que es la continuación de esta persona, de este niño, hijo de un comandante, que murió en los campos de concentración de Auschwitz y fue quemado y hecho polvo. El propio hijo de un comandante nace. Y después habla lo que sucede con la familia. Y el libro presenta una pregunta reflexiva que me parece esa linterna para el alma. ¿Hasta qué punto la culpa de un padre monstruoso alcanza a la familia? Ujú. Ese Bueno, padre que estaba sediento de poder, ese padre que estaba sediento de cosas que nunca las obtuvo, y hasta qué punto daña a los que tiene alrededor y no se da cuenta. Pero sucedió lo impensable, pierde a un hijo. Y después su esposa y su hija escapan. Entonces me encantaría leer ese. El niño, sí, probablemente no sé si ya leyeron El niño con la pijama de rayas, ujú. pero Todas las piezas rotas es una novela que vale la pena leerla. Pueden buscar la película, está en streaming, pero el libro lo leeremos Todas un las mes. piezas. Todas las Ok. piezas rotas. La historia de Bruno. Bien, la dinámica de hoy será la siguiente. Yo expondré el tema y tendremos al menos una o dos participaciones por cada uno. Yo preferiría una, concreta, puntual. Es un tema que yo expondré mi percepción alrededor de la misma. No necesariamente significa que yo tenga la verdad absoluta, pero sobre todo Lolita, este libro tan, eh, a algunos no les gustó, otros tienen mucho que decir al respecto, pero yo creo que hay que hablarlo, porque es una novela de Vladimir Nabokov que, si bien fue censurada, sigue provocando debates intensos debido al contenido y el talento literario con el que está escrito. Ujú. Lolita al final del día ofrece una perspectiva sobre la psicología humana, en especial cómo se presenta a Humbert Humbert y la misma Lolita. Humbert Humbert, un hombre erudito proveniente de Europa, con un pasado complicado, marcado por un temprano enamoramiento trágico. Y esta experiencia inicial, a ver, puede ser vista como una semilla para una obsesión posterior por Lolita, lo que el mismo Nabokov sugiere como una búsqueda patológica para recrear un amor perdido o idealizado. Humbert se retrata más o menos a sí mismo como un romántico desdichado, claro, con personas fuera de su época, pero las acciones revelan un patrón claro
de manipulación y abuso. La narrativa que se presenta, si usted lo lee, él se autojustifica en todo momento. Y si bien tiene pocos destellos de autoconciencia, sigue siendo algo fascinante entre la disociación y la racionalización en la mente de un abusador. Lolita Dolores Hayes es presentada a través de un lente que es distorsionado, lo que hace difícil, inclusive al menos para mí, percibir su verdadero carácter. Sin embargo, la novela sugiere a una figura trágica que exhibe momentos de rebeldía y de desesperación. A pesar de estas descripciones, Humbert la presenta como una persona seductora y manipuladora, pero es claramente una niña que ha sido colocada en una situación, a ver, imposible y traumatizante. Si vemos la crisis social y cultural, Lolita, como tal, no es solamente una exploración de personajes complejos, sino un señalamiento mordaz de la sociedad y la cultura mediática. Nabokov utiliza la obsesión de Humbert para comentar sobre la sexualización de las jóvenes en la cultura popular. Algo que vemos muy marcado hoy en día en cómo las señoritas buscan vestirse a la moda. Y esas vestimentas inclusive, bueno, cada quien tendrá su percepción, ¿no? Pero esa obsesiva idealización, eh, Nabokov hace una clara crítica a una sociedad que a menudo valora la belleza y la juventud por encima de la moralidad y el bienestar. Pero de igual forma, la novela satiriza el sueño americano, mostrando cómo Humbert, un europeo, consume y distorsiona ese idealismo y la búsqueda de ese sueño de una forma destructiva. Desde la publicación, Lolita ha generado un amplio debate sobre ese mérito literario versus un contenido problemático. Nabokov cambia el paisaje literario con una prosa fácil de leer, pero a la vez muy chocante, y la habilidad de tejer temas complejos con una clara maestría, en mi opinión, lingüística. Eh, la novela, bien sabrán que ha sido objeto de numerosas adaptaciones cinematográficas y estudios académicos que resuenan culturalmente en diferentes estadios o regiones. Si bien la trama es sencilla, Nabokov juega con nuestra percepción a través de un complejo narrador, Humbert Humbert. El estilo narrativo de Lolita, eh, su prosa es rica, hay muchas alusiones literarias y hay unos juegos de palabras que no solo muestran lo erudito del autor, sino que también sirve para pintar un retrato detallado de la mente de Humbert. Ahora, la elección de Nabokov y utilizar a Humbert como un narrador es un elemento que quisiera comentar en lo siguiente, pues permite ver esa ambigüedad moral y la manipulación psicológica. Humbert, cuando usted lo lee, él trata de acercarse al lector y de justificar todos los actos, pero también en algunos momentos, no sé si le pasa o le sucedió, al menos a mí, trató de jugar con mi capacidad de discernir de la ficción y de lo justo y también de lo injusto.
Claramente hay una presentación sobre la obsesión y la manipulación, porque este personaje personifica la obsesión en todos sus extremos. Y esa fijación por Lolita no solamente es un deseo físico, sino algo que le consume, que destruye la vida propia y la misma de Lolita. Pero Nabokov nos muestra cómo la obsesión puede corromper y destruir el romanticismo y tal vez sin darnos cuenta el que somos poseídos por el otro. Desgarradoramente presenta la sexualización y la explotación infantil. Esta representación, al leerla en la figura de Lolita, es compleja. Humbert la describe en términos de inocencia y seducción, pero esa dualidad ha recibido tantas críticas por querer introducirse a esos estereotipos que han sido perpetuados sobre las jóvenes. Y la novela nos lleva a desafiar y la necesidad de reconocer la explotación y el abuso detrás de la fascinación de un personaje como Humbert, que pone de manifiesto otros temas como el poder, el control y la victimización. Lolita también plantea preguntas sobre la relación entre arte y moralidad. Hay una habilidad natural sobre lo que es un tema moralmente repugnante y cómo este crea un dilema ético. Pero puede considerarse bella una obra de arte sobre algo tan inmoral. Debiera ser el arte moral. Y lo que podía entender es que Nabokov parece sugerir que el arte existe más allá de los confines de la moral convencional. Y eso ha generado admiración como crítica, a su vez. En el clima social actual, Lolita resuena por las exploraciones del abuso de poder y la explotación sexual. En esta era donde los movimientos, por ejemplo, como Yo También, han sacado a la luz el abuso en muchas esferas de la sociedad. Ahora, Nabokov puede leerse como un estudio temprano de cómo esas dinámicas de poder se abusan y se encubren bajo la fachada de relaciones consensuadas. Pero esa retórica tan encantadora toca ese nervio sensible y es el abuso infantil y la explotación de menores, que si bien los vemos, a menudo también son evitados por esa naturaleza perturbadora y las emociones tan intensas que afloran. Ahora, Lolita desafía esa tendencia al colocar los temas en el centro de la trama. Nos obliga a enfrentar esa realidad que incomoda en muchas sociedades y dejarlas en el margen del discurso público. Por ejemplo, la normalización del abuso. Es una narración erudita que intenta normalizar a través de las palabras y justificar muchas cosas, las obsesiones que tienen algunos seres humanos. Y esta táctica, si bien es inquietante, también trasciende a la realidad y a esos abusadores que a menudo están disfrazados de palabras encantadoras, porque quieren manipular la verdad para presentar sus acciones como aceptables o incluso románticas.
mi forma de verlo, la novela actúa como un espejo crítico de esas formas en cómo la sociedad puede ser engañada por las apariencias y ese encanto superficial, donde si bien hay advertencias de abuso, son rechazadas. La victimización. Lolita es retratada principalmente a través de los ojos de alguien que la despoja de su propia voz, es decir, Humbert Humbert la despoja de quién es ella. Y este silenciamiento es muy emblemático, porque las personas que se ven víctimas de esto se marginan en su vida y ocultan el sufrimiento en caparazones casi indelebles. Pero hay una voz interna de estas víctimas que desea ser escuchada, aceptada, sobre todo cuando hay alguien que tiene mucho poder e influencia. Pero hay un tercer punto que no podemos escatimar, dejarlo de lado, que hay varias personas que en el entorno de Lolita intervienen y reconocen el abuso, pero también denota una sociedad que no quiere enfrentarse a las situaciones que acontecen o se desvía la mirada de lo que es realmente incómodo o moralmente ambiguo. Y esto hay un contexto más amplio que quiero poner sobre la mesa, y es la reluctancia colectiva a involucrarse a tomar medidas claras sobre el abuso, especialmente cuando aquellos quieren ejercer el control sobre verdades incómodas y se creen los dueños absolutos de la verdad. Lolita ha tenido un impacto cultural significativo y he querido trasladarlo a través de estas palabras que he compuesto en estos breves minutos. Pero más allá de lo que es Lolita, es una obra maestra que no ofrece respuestas fáciles y quizás el ser humano esté más habituado a ellos. Porque es una clara invitación por parte del autor Nabokov a explorar los límites de la compasión, el juicio y el entendimiento humano. Su legado, en mi opinión, es doble. Es un canon literario por su innovación estilística y esa profundidad psicológica que nos presenta. Pero la otra cara de la moneda es controversial, que nos desafía a quienes lo leímos a enfrentar nuestros propios prejuicios y lo que creemos que es moralmente correcto. Lolita, en mi opinión, es un recordatorio potente de que la literatura no es solo una forma de entretenimiento como muchos la buscan, sino también ese espejo de las complejidades. Bueno, ahí les está leyendo lo que yo les acabo de compartir, pero lo vamos a cortar. Pero como les decía, al final del día, Lolita es un legado que no va a pasar. No va a pasar, simple y sencillamente no va a pasar, porque el abuso del poder se disfraza. Hoy fue una joven. Quizás podamos ser usted y yo y no nos demos cuenta por esas retóricas que nos gustan o que nos engañan. Eso es lo que traía para compartirles. Participaciones. Somos tres, entonces tres participaciones.
No todos a la vez porque me voy a quedar sordo, por favor. Este, bueno, ¿qué? Arranco, profe. Hey, dele. Ok. Este, bueno, buenas noches. Buenas noches. Profe, pareciera ser que, por decirlo así, nosotros los seres humanos todavía no comprendemos, todavía no entendemos en todo su... ¿Qué pasó? Se fue. Ay, madre, no me No. diga. Aquí estoy. Ah, bueno. Jared, seguís vos. Dame tu opinión del libro o de lo que se comentó. Buenas noches. Bueno, sobre el libro, la verdad me costó mucho leerlo, demasiado. Tampoco no me gustó para nada, no me gustó, eh, pero lo puedo leer, lo puedo terminar, pero no es un libro que sea de mis favoritos. Duré mucho para terminarlo, más bien a veces yo lo leía y yo, ay, qué pereza, lo dejaba y seguía leyendo otra cosa, pero no son temas que a mí me gustan. No se lo escucha, profe. ¿Por qué no te gustan? Eh, Porque esos libros que no vienen como a mis principios o mis valores. Ok, ok. Ajá. Entonces, ese tipo de lecturas, la verdad me cuesta mucho leerlos. Por el tema tan desgarrador que se presenta. Ajá. Pero sí es un tema que sí hay que hablar o no hay que hablarlo. A veces, a veces. Ok. Hay que respetarlos y todos, pero Ujú, ujú. eh, como ellos también nos tienen que respetar a uno. Así es, sin duda alguna. Ajá, exacto. Pero no son temas que a mí me gustan. Ok, ok, ok. Aquí estamos, profe. Se nos cortó muy raro la señal ahí, se nos cayó, pero ya estamos aquí otra vez. Muy bien. Adelante, por favor. Sí. Bueno, les decía que pareciera ser, no, es como una realidad de que el ser humano todavía no ha entendido eh, lo importantes y lo respetables que somos todos nosotros como individuos y que algunos, como dice usted, profe, algunos creen que pueden generar un dominio y pueden generar como un acorralamiento sobre las personas. Usted mencionaba ahora, profe, y yo estoy totalmente de acuerdo que la novela es un espejo de la realidad actual. Acuérdense de Harvey Weinstein, Larry Ajá, Epstein, ajá, ¿verdad? correcto. Correcto. Lo que está pasando ahora con el rapero que apenas están empezando a salir ciertas cosas, pero que a todas luces pareciera que vamos sobre el mismo camino. Este, mm, es un espejo total y contundente porque este, nosotros en vez de buscar solucionar nuestras propias falencias, lo que hacemos es proyectarlas sobre otras personas. Y más allá, ni siquiera proyectarlas, dominarlas y hacer un juego de palabras y hacer un juego de ideas
para generar una manipulación perversa sobre las otras personas. Este, podemos aplicar aquí perfectamente bien, profe, los refranes ticos, ¿va? Pa' gato viejo, ratón tierno. Ahora sí lo van a hacer hombre. Todas esas cosas. Y todavía hoy en Mm. día en nuestra sociedad se mantienen esos esquemas. Yo personalmente no comprendo por qué el ser humano insiste en buscar esa autodestrucción. Sí estoy convencido de que es que desde hace mucho tiempo nosotros los seres humanos hemos venido en un proceso de desconexión de nuestra parte física con nuestra parte espiritual. Cuando nosotros nos desconectamos de la idea de que nosotros tenemos una conexión con algo que está más allá de nosotros y nosotros nos vemos nada más como esta materia, el estuche, como decía mi papá en paz descanse, de ahí somos capaces de hacer cualquier cosa porque no trascendemos, no tenemos ese nivel de trascendencia de nosotros mismos y nos quedamos simple y sencillamente con ese yo animal, si se me permite el término, ¿verdad? Es tremendo porque este, de ahí Humbert Humbert a todas luces es una persona así que en algunas cosas es erudito, pero en otras tiene tremendas falencias espirituales, personales. Y él en vez de aprovecharse de esa, perdone la palabra, esa erudicencia para tratar como de solventar sus cosas internas, va, eso que le falta, y ahí lo que hace es manipular a la pobre chiquita, va, qué tremendo. Y empieza a vender un montón de ideas y empieza a crear como castillos en el cielo, ¿verdad? Y él mismo se cree esos castillos y trata de engañarla a ella y generar toda una verdad en donde no hay una verdad. La única verdad es que hay un abuso, la única verdad es que hay una manipulación, la única verdad es que cuando el ser humano se va a interesar en cambiar, en proteger, en cuidar a la persona que está en una posición de desventaja. ¿Cuándo vamos a tomar ese camino? ¿Cuándo lo vamos a hacer? Usted decía ahora, profe, que la situación trasciende y lo seguimos viendo. Me acuerdo en este momento de esta otra película que es como que toca el mismo tema, que se llama American Beauty. Ajá. Ajá. Esta película es tremendamente, o sea, es como una copia al carbón, ¿verdad? De Lolita con esta otra cosa y cómo se dan esas manipulaciones perversas. Y ahí esas manipulaciones perversas lo único que hacen es la autodestrucción de las Ujú. personas, la autodestrucción de la sociedad. Vuelvo y me pregunto, ¿por qué el ser humano no se encarrila en educarse, en prepararse, en romper esas falencias que a todas luces hemos visto que son nefastas para la estabilidad de la sociedad, para la estabilidad personal, y sigue inventándose cuentos y lo peor de todo, creyéndose el cuento, ¿verdad? Y ese creyéndose el cuento, lo único que genera es autodestrucción, lo único que genera es tristeza, lo único que genera es confusión, ¿verdad? Y de ahí, a estas alturas, de ahí uno ve casos tremendos en donde la mujer cada día se le hace casi que una tarea imposible de buscarse a sí misma, de proyectarse a la sociedad como una persona útil, como una persona que puede aportar cosas importantes a la humanidad, porque o sea, la tienen así encasillada y si sale y dice algo, la destruyen, ¿verdad? Ajá. Ajá. Vea, protegen a las mujeres que se han atrevido a denunciar a estos manipuladores malos, perversos. Entonces, sí, en eso, profe, coincido completamente con usted. La novela es un espejo de la realidad. Y cuando yo iba más o menos ahí leyendo, yo vuelvo sobre la temática que a mí me llama poderosamente la atención de estos escritores, que son como profetas, ¿verdad? Como que profetizan a través de lo que están poniendo en ese momento, de ahí están poniendo muy claro lo que está pasando.
hoy en día, lo que está sucediendo hoy en día, al punto de que de allá no se puede hablar solo de una manipulación, sino de una violencia sobre la mujer y sobre los individuos de la sociedad que están en una posición, digamos, de una desventaja, ¿verdad? Porque de ahí una niña, un niño que está apenas en un proceso de formación, ya pues todavía no tiene las herramientas suficientes para enfrentarse con un manipulador, con una persona que tiene una mente perversa, para llegar y frenar y como decimos nosotros, para ponerlo en su lugar. Entonces, la gran pregunta es, o sea, ¿cuándo vamos a razonar? ¿Cuándo vamos a ver la situación? ¿Será que, como decía la otra película de, de Miguel Ángel cuando llegó a pintar la Capilla Sixtina, que entra en una discusión interesantísima con el Papa? Que el Papa le dice, pero así los ves, sí, yo veo al ser humano bueno. Y el Papa le dice, no, yo creo que el ser humano es un ser perverso condenado a la perdición. Ujú. Entonces, o sea, ¿qué estamos haciendo? ¿Será que lo que el Papa en ese momento dijo es cierto? Yo, en lo personal, creo que no. Yo creo que no porque, o sea, yo soy una persona creyente y, valga la redundancia, creo que el ser superior que nos puso aquí, nos puso para sembrar el bien. Lo que pasa es que nosotros le hemos dado la espalda a ese proceso de sembrar el bien y de luchar contra las cosas malas. Entonces, estamos alimentando esas cosas malas. Y el libro, como digo, profe, o sea, este señor es como una especie de profeta, ¿verdad? Lo que planteó ahí es lo que estamos viviendo ahora y ahora aumentado 20 veces porque ya no solo se queda en un tema de manipulación, sino de violencia, ¿verdad? Entonces, terrible, 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 hasta que siente uno como cierta repulsión cuando va leyendo el libro y, Así es. y, y esas cosas en la mente ahí de este hombre y cómo manipula y cómo crea historias y todo eso. Y uno dice, pero ¿en qué momento este hombre toca tierra, verdad? Sin duda alguna. Así Y es, profe. gracias por esas reflexiones que también nos invitan a interiorizar y a seguir observando más lo que sucede a nuestro alrededor, pero sin dejar de hablarlo. Correcto. Ujú. Así es. Dinora. Hola. Bueno, yo pienso, hay ciertos temas que sí no me gustan. Esto es uno de esos. La Ok. pedofilia en sí, la trata de personas, las guerras, etcétera. Pero no importa. Hay que verlo si es real. Es real y se ven a cada rato y como se ve ahora, o sea, los niños están sujetos a muchas personas que abusan de ellos y eso pasa en las escuelas, pasa en los colegios y entonces no podemos taparnos los ojos, ¿verdad? Eh, en esta controversial novela yo veo que él, Humbert, sí tiene un pasado, él, ¿verdad? Y él se quedó estancado en el pasado. Entonces yo pienso que eso de las ninfulas que él habla es porque él tiene esa idea de su novia joven, ¿verdad? Que él perdió, entonces él se quedó con muchas cosas, aparte que estaba sin mamá, con un papá que estaba ausente. Entonces sí hay muchos temas por ahí. Entonces él se encuentra a esta chica y él se le despiertan todas esas cosas del pasado, que sí, él fue, ¿cuál es la palabra? Bueno, abusa de ella, ¿sí? Abusa de ella y él se aprovecha de que ella es una chica que tampoco tenía afecto por su madre, porque ella siempre estaba en otras cosas, siempre hablaba este, de ella, pero nunca tenía una conversación con ella, ¿verdad? Como madre e hija. Entonces ella ocupaba amor, entonces él le ofrece ciertas cosas que ella no tenía y ella confunde esto con otra cosa porque él tiene el control. Entonces, hasta cierto punto, él lo que hace es que no le deja alternativa para que ella sea una niña. O sea, ella se le muere la mamá, se queda sola y sale del campamento como que estuvo con otro chico. O sea, ella tuvo chance de ser joven, de ser niña, sino que fue por todo lado como un títere. Entonces ella no tuvo chance y cuando se encuentra con el otro señor,
que también era una persona abusadora con el Craig, ¿cómo se llama? El Q, el Clerk Quilty, que ese era otro igual que él, lo peor, ¿verdad? Entonces yo siento que ella no tuvo opción, o sea, ella estaba por todo lado mal influenciada, tuvo que irse a estar sola, se encuentra a su esposo, o sea, tuvo una infancia súper incómoda, o sea, ella no fue una chica feliz y ella no sabe, o sea, ella no cree que él no la quiera, pero tampoco la aprecia como joven, porque ella no tuvo Yes. fiestas, no tuvo bailes, ella se pierde de todo, un montón de cosas como niña. Entonces ahí él siempre se justifica su pedofilia, ¿verdad? Él trata de ponerle nombre y trata aquí que es las ninfulas y esto y que lo otro. Entonces él pide una fantasía que él la quiere llevar a cabo con ella, que sí la quiere, pero no es un amor, no es un amor de amor, es un amor enfermizo. Entonces hasta cierto punto sí chocan, hay ciertas partes que chocan con todo, pero es parte de la vida y eso se vive. Por eso es bueno que los chicos sepan, digamos, con qué personas están, con qué personas andan, saber esas cosas porque ahora están bombardeados por el internet, por las películas. Entonces sí hay que estar ahí con ellos para que no estén solos, porque sí están muy llenos de cosas. Pero sí, es una película, bueno, una novela fuerte y, y muy real, pero fuerte. Pero no hay que dejar de hablar de esos temas. El tema es no hablarlos. El tema es no Sí, hacer nada alrededor de ellos. Si bien no nos gusta, como decía Yaret, que va en contra de nuestros principios, pero ese principio no puede ser el de quedarnos como una sociedad que se queda viendo los toros de Navarrete sin hacer nada al respecto. Ujú. Debemos ser ese cambio. sí, Y por Correcto. eso la literatura nos muestra espejos que suceden y que a veces no queremos conversar. Pero bien, todas las piezas rotas, John Boyne, un mes y nada. Gracias por seguir acá, seguir soñando, seguir compartiendo y seguir escuchando y sobre todo seguir aprendiendo. Un abrazo para los tres y ojalá podamos ir jalando a más personas como lo hemos hecho en el pasado. Ok. Chao, gracias, profe. nos Buenas vemos. noches. Gracias a Buenas noches. todos. Hasta Dios los luego. bendiga. Gracias. Chao. Hasta luego. Chao. Ok. Chao.